¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Buenos días. Esta es la segunda vez que me pasa lo mismo. Entro a un salón completamente diferente y digo, ¿por qué no están los alumnos? Y me doy cuenta que no estoy en el salón. A ver, uy, estoy con un fondo que no es... Ayer me cambié de fondo por... Ahora sí. Listo. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos. ¿Qué tal les fue en su... eh, ¿qué tal les fue en su simulacro? ¿Todo, tienen alguna consulta por ahí, alguna inquietud, alguna pregunta? Si lo tienen, me lo hacen saber para poder al final revisarlo, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar con los temas que nos corresponden, que nos faltaba en realidad terminar. La semana pasada nos faltaba un temita pequeño en relación a lo que vendría a ser desarrollo en animales, ¿sí? A ver, ya habíamos visto reproducción sexual, habíamos llegado a describir los diferentes tipos de gametos, diferenciar también los diferentes tipos de óvulo. Habíamos indicado que se diferencian eh, eh, a partir de la cantidad de vitelo que estos puedan tener, ¿no? Entonces, empezamos aquí justamente con esta sección, esta parte que corresponde a desarrollo animal, ¿sí? Esta es la última parte de la semana anterior y de ahí empalmamos con lo que corresponde a ecología, que es nuestro último tema. Ya la próxima semana, no, esta semana estaríamos terminando, ya que el domingo es su examen parcial. Bien, chicos. A ver, nosotros hemos llegado en describir lo que vendría a ser este proceso de fecundación. Primero, el proceso de desarrollo de gametos. Hemos hablado de la gametogénesis, cómo se forman los espermatozoides, como también el óvulo. También hemos indicado que una vez que ocurra esta formación de gametos y si ocurriese el proceso de fecundación, pues justamente empezará este proceso que implica el desarrollo embrionario, ¿no? Este desarrollo embrionario, este desarrollo que se evidencia en los animales, vamos a hablar específicamente nosotros, en los animales, pues empieza justamente con la formación del cigoto. El cigoto es esa primera estructura embrionaria producto de la fecundación. Entonces, por aquí, dentro de lo que son los logros de aprendizaje, que ustedes puedan identificar cada una de estas etapas que son partes del proceso de desarrollo animal y en la que está vinculado a diferentes procesos biológicos. Entonces, nosotros tenemos esta primera célula, que es el cigote, y este cigote va a empezar a realizar sucesivas divisiones mitóticas. Va a realizarse sucesivos clivajes, por lo tanto vamos a tener ya no una célula, sino una estructura conformada por dos células, o por 4, por 8, 16, 32 y así sucesivamente. En esta primera etapa, en donde la estructura inicial empieza a dividirse por mitosis, estas células empiezan a dividir por mitosis, en donde se puede evidenciar que todavía todas las células son igualitas, todavía no hay una diferenciación celular entre una y otra. A ver, creo que me corté. Ahora sí. Me esperan un ratito para ver si... Ah, ya sé por qué. Voy a cambiarme de red. Un ratito, un ratito. Listo. Ahora sí ya no vamos a tener problemas. Entonces, cuando inicialmente tenemos una estructura que está realizando sucesivas mitosis y por lo tanto vamos a evidenciar que se formen una estructura que todavía no exista diferenciación celular, estamos frente a un proceso de segmentación.
¿sí? Vamos a ir viendo cómo la estructura va desarrollándose hasta alcanzar una forma de blástula. Después de ello es que empieza la gastrulación. Cuando uno desarrolla una gástrula, lo que uno puede evidenciar es la formación, una estructura embrionaria en donde se evidencia la formación de 3 capas embrionarias. Y estas capas embrionarias, digamos, en cuanto a su formación es muy importante, porque a partir de ahí, de cada una de estas capas embrionarias, empezará el proceso de organogénesis, que es ya la tercera etapa, que nos permite justamente el desarrollar a partir de cada una de estas capas embrionarias, diferentes tejidos, aparatos y sistemas, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un organismo en la cual a partir de la diferenciación celular ya estamos formando estas estructuras complejas, como les digo, que son órganos, aparatos y sistemas. Entonces, previo a lo que les vamos a describir ahora, pues nosotros aquí estamos observando cómo es que el espermatozoide finalmente va a ser reconocido por el óvulo, ¿no? Sabemos que el óvulo está revestido, está cubierto por un conjunto de células que forman lo que es la corona radiada. El espermatozoide, para poder lograr alcanzar al óvulo, tiene que ir removiendo, ¿sí?, a estas células foliculares para así poder llegar a esta zona de color lila que vendría a ser la zona pelúcida. En esta zona pelúcida no se evidencia acá, pero acá hay un receptor que justamente reconoce a ese espermatozoide. Una vez que existe ese reconocimiento, vamos a observar de que los espermatozoides, a través de su vesícula cromosómica, liberen enzimas hidrolíticas. Tú observas aquí cómo se van liberando estas enzimas con la finalidad de poder, digamos, ingresar, de permitir que los espermatozoides o la membrana de los espermatozoides, o espermatozoide mejor dicho, porque solo uno tiene que ingresar, pues se fusionen, se encuentre con la membrana del óvulo y ocurra una fusión. ¿Con qué intención? Para permitir que luego ingrese el núcleo del espermatozoide. Y es que una vez que ingrese el núcleo masculino, pues se fusionará con el núcleo o pronúcleo femenino que corresponde al óvulo para luego juntarse y formar un núcleo diploide, ¿no? Que finalmente sabemos que esta estructura pues será un cigote. Pero en el momento que ingresa este núcleo del espermatozoide, ustedes observan en esta parte de acá que hay una liberación de gránulos corticales. Y es que estos gránulos corticales van a inducir un cambio conformacional, estructural de la zona pelúcida, haciendo que no se evidencie, no se muestre más estos receptores en la que ya no permitan justamente reconocer un segundo espermatozoide. Recuerden que la fecundación tiene que darse siempre entre un espermatozoide y un óvulo. No hay más de un espermatozoide que ingresa al óvulo. Hay por ahí algunos, bueno, se genera un poco la confusión porque usualmente me preguntan, ¿y cómo es que se forman los mellizos o los gemelos idénticos? Eso es mediante otro proceso, pero siempre todo organismo tiene que formarse a partir de la unión de ambos gametos, no más de 2 gametos. Ojo con eso. Un espermatozoide que es haploide se une con un óvulo haploide, forma un organismo diploide. Si uno pensara que puede haber la opción de un segundo espermatozoide que se une ahí, pues no tendríamos una célula diploide, sino más bien triploide. Y como seres vivos, como especie, pues nosotros no somos organismos triploides, somos diploides con un total de 46 cromosomas. Entonces vemos aquí estos 5 pasos, como está bien descrito acá. El contacto, ¿sí?, del espermatozoide con la zona pelúcida, una reacción acrosómica que me lleva a la liberación de estas enzimas,
Va a haber luego un contacto y fusión entre la membrana del espermatozoide con el óvulo, la entrada del núcleo del espermatozoide al óvulo para luego fusionarse ambos, y finalmente una reacción cortical, es decir, una liberación de gránulos corticales para asegurar de que existe un cambio conformacional en la zona pelúcida para justamente evitar que ya no se muestren más receptores y no exista una segunda unión de un espermatozoide a este óvulo que ya ha sido fecundado. Bien, entonces, una vez que ocurre la fecundación, sabemos que formamos este cigote, esa primera célula diploide con un total de 46 cromosomas. ¿Qué va a pasar con ese cigote? Va a empezar a dividirse en dos. Formo dos células. Cada uno luego se dividirá en dos también y tengo 4 células. Tengo 8, una estructura de 16, 32, 64 células y así sucesivamente. Este primer estadio embrionario recibe el nombre de mórula y se parece a una mora. En realidad es como una célula formada por células muy pequeñitas que están empaquetadas, como si fueran pequeñas pelotitas unidas unas con otras para formar una sola estructura. Pero a medida que vayan, digamos, dividiéndose cada vez más estas células, vamos a observar la formación de una blástula. Una blástula, ya en él podemos observar una cavidad hueca al interior. Las células se distribuyen más hacia la parte periférica y tenemos una cavidad hueca en la que encontramos un medio acuoso, un fluido llamado blastocele. Hasta, digamos, la formación de blástula, tenemos justamente esta primera etapa que es la segmentación. Entonces, aquí todavía no hay una diferenciación celular, todas las células son genéticamente iguales y bueno, luego van a continuar dividiéndose por mitosis, pero ustedes observan que luego hay un proceso de gastrulación. En esta zona de aquí va a empezar a invaginarse, se invagina y de esta gastrulación, pues puedo observar justamente 3 capas embrionarias. Ectodermo, que es la capa de células más externa, endodermo, que es la capa de células más interna, y el intermedio es el mesodermo. Cuando ya tengo una estructura en la que se pueden observar estas 3 capas embrionarias, entonces estoy frente a otro estadio embrionario llamado gástrula. Y de cada uno de estos, pues me va a permitir diferenciar un órgano, un aparato, sistema. Es por eso que después de haber formado la gástrula, empieza la última etapa que es el proceso de organogénesis, que nos lleva justamente a formar órganos, aparatos y sistemas. Entonces, por aquí observamos cómo es que ocurre el proceso de gastrulación, cómo es que se va invaginando. Esta capita de células de color amarillo es el endodermo en realidad, y tú observas que al invaginarse se forma una cavidad. Esa cavidad se le conoce con el nombre de arquenterón, ¿sí? Y lo que va a ser más adelante es justamente el intestino, no solamente el intestino, es el tracto digestivo. Y este porito de aquí, este porito que se ha formado justamente producto de esa invaginación, se le conoce con el nombre de blastoporo, que en el futuro, pues, será lo que es el ano, ¿no? Entonces, miren cómo poco a poco se va a ir formando estructuras y como les indiqué, ya una vez visualizado estas 3 capas embrionarias, me va a permitir formar o desarrollar esta siguiente etapa, que es el proceso de organogénesis. La organogénesis nos permite justamente que es un proceso de diferenciación en la que a partir de cada una de estas capas embrionarias, ecto, endo y mesodermo, pues se va a diferenciar. Por ejemplo, del ectodermo, que es lo que se puede originar, que es lo que se origina el ectodermo, el sistema nervioso,
las estructuras de la epidermis de la piel, ¿sí? Por ahí también ves glándulas, bueno, si hablamos de la epidermis, en la epidermis encontramos glándulas oríparas, folículos pilosos que dan origen a los vellitos de la piel. Si evaluamos la parte del mesodermo según el esquemita que ustedes observan acá, pues el mesodermo de él se origina, por ejemplo, el aparato circulatorio, el excretor, el muscular, el esquelético, en fin, el aparato reproductivo también, reproductor, la dermis de la piel, que es la capita un poco más interna, o sea, la epidermis es la capa de la piel más externa, la dermis es la intermedia y el tejido subcutáneo es la más interna, ¿no? Luego tenemos el endodermo, que vendría a ser justamente esta capa embrionaria más interna del cual se desarrolla, por ejemplo, o se origina el páncreas, el timo, el hígado, glándulas, como dice ahí, tiroideas y la paratiroides. En fin, cada una, ustedes ven que cada una de estas capas embrionarias van a ser responsables en la formación de estructuras de órganos, aparatos y sistemas que nos va a permitir formar un organismo cada vez más completo, ¿sí? Entonces, vemos aquí cómo del proceso de organogénesis se va formando la notocorda. Bueno, estamos hablando de nuestro proceso, al menos de los organismos que son cordados. Y esta notocorda pues se origina a partir del mesodermo. También vemos ahí la formación de la placa neural. No necesitan saber con detalle justamente el desarrollo específico o la formación específica de estas estructuras. Lo importante es que ustedes conozcan cómo es que se va a desarrollar el embrión, pasando por estas 3 etapas importantes que hemos indicado. Segmentación, también está la parte de la gastrulación y finalmente esta tercera que es la organogénesis. ¿Que han podido venir preguntas de parciales relacionados a este tema? Sí, no de forma constante, pero sí han habido. Por ejemplo, si a ustedes les preguntaran, a ver, voy a cambiar un poquito el sentido de la pregunta. Si les preguntaran la sangre, ¿de qué tejido embrionario se formaría? ¿Qué colocarían ustedes o qué indicarían ustedes? ¿De cuál de las 3 capas embrionarias se podría formar la sangre? ¿Alguna idea? Si hablamos de sangre, estamos hablando de tejido sanguíneo. Y el tejido sanguíneo se origina del mesodermo. El tejido conjuntivo se forma del mesodermo, y cuando hemos hablado de tejido conjuntivo hemos mencionado a los especializados, adiposo, sanguíneo, óseo, cartilaginoso, ¿no? Así es que el mesodermo origina las estructuras, en este caso el tejido sanguíneo, la sangre, y esa fue justamente una de las preguntas de un examen parcial. Indicaban del mesodermo, indique usted la alternativa de la estructura del cual se origina de esa capa embrionaria. Y bueno, dentro de ellas, pues la alternativa correcta no te decía tejido sanguíneo, sino te decía sangre. Bueno, sangre es tejido sanguíneo. Así es que esa era la clave, ¿sí? Bueno, recomendación que traten de recordar o tener en cuenta esta tablita que ustedes también tienen en su material teórico, en el cual ustedes pueden relacionar esa capa embrionaria con las estructuras. ¿Ya? Bien, chicos, entonces, viendo lo que es el desarrollo animal o tipos de desarrollo animal, nosotros podemos identificar 2 tipos. La externa, en la cual definitivamente en este desarrollo externo, pues lleva, por ejemplo, a generar el desarrollo del embrión o de la cría fuera de la madre. Podría ser, por ejemplo, a través de los huevos, el huevo amniótico presente en las aves y en los reptiles, como también podría ser a partir
esa gran liberación de gametos que realizan los anfibios y los peces, y es en el agua donde ocurre el proceso de fecundación y también el desarrollo de estos organismos. Entonces, por un lado tenemos ese desarrollo externo que ocurre justamente fuera de la madre, fuera de la hembra. Pero un desarrollo interno, pues, nos da la idea de que el embrión se desarrolla en estructuras internas de la madre, y es que ahí nosotros tenemos este desarrollo interno parcial y el desarrollo interno completo. El completo, definitivamente tenemos ahí animales que son placentados. Son animales que desarrollan placenta, y es porque la placenta favorece que el embrión, la cría o el bebé, pueda completar su desarrollo dentro del vientre materno, dentro del útero, pero es por la placenta. Pero hay animales que son más bien aplacentados. Quiero decir aquí de que estos animales, si bien su fecundación ocurrió dentro de la hembra, pero durante el desarrollo de estos animalitos, de estas crías o de este embrión, no es capaz de formar placenta. Por lo tanto, parte de desarrollo ocurre dentro del tracto uterino y otra parte ocurre fuera de la hembra. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, a los marsupiales, ¿no? Los marsupiales, estos animalitos, estas crías, no van a completar su desarrollo y van a ser luego colocados dentro de esta bolsita que es el marsupio, en donde su interior vamos a encontrar glándulas, digamos las mamas, en la cual estas crías se prenden para poder estar succionando la leche y alimentándose con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces, viendo el desarrollo externo, como bien les había indicado, tenemos de aquellos animales que tienen fecundación externa y lógicamente pues va a tener un desarrollo externo como son los anfibios y también los peces. Ustedes saben que ambos grupos de organismos liberan grandes cantidades de gametos al agua para al menos asegurar que un porcentaje de ellos pueda fecundar. Porque el agua, estos gametos en el agua se convierten también como una fuente de alimentos hacia otros organismos. Entonces, lo que va a pasar es que, digamos, es por eso la necesidad de poder liberar grandes cantidades de gametos. Pero hay también aquellos animales que tienen desarrollo externo, pero su fecundación es interna, como en el caso de las aves y los reptiles. Ellos, esa fecundación ocurre dentro del tracto, digamos, reproductivo de la hembra, pero ustedes saben que estos reptiles y aves forman el huevo sale de la hembra y es fuera donde la cría o el embrión va a empezar a desarrollarse hasta alcanzar su máximo desarrollo y poder salir del huevo. Entonces, miren que existen, no vayamos a generalizar y tratar de indicar que aquellos animales que tienen desarrollo externo, sí o sí tienen fecundación externa. No, tengan en cuenta que también pueden haber un grupo de animales que realizan una fecundación interna, pero tienen un desarrollo externo. Además, recuerden que hay, digamos, para estos eventos tienen que haber ciertos procesos o mecanismos de protección para que de alguna manera se trate de asegurar de que el embrión o la cría que se está desarrollando en el entorno o dentro del huevo pueda completar su desarrollo. Por ejemplo, la construcción de nidos es una manera de protegerlo, el cambio de coloración de la cáscara de los huevos también. Pueden haber ciertas sustancias que se secretan para poder proteger a los gametos o a las ovas que se van formando. En este caso ocurren sobre todo los que tienen un desarrollo externo y una fecundación externa, ¿no? Recuerden bien, en un momento vamos a hablar y comparar un poquito las estructuras o las membranas que nosotros habíamos mencionado en un huevo amniótico. Recuerden que habíamos hablado del corion, amnios, el alantoides, el saco vitelino también. Bueno, también parte del desarrollo externo, pues tenemos aquí este tipo de desarrollo por metamorfosis que alcanzan los artrópodos, ¿no? Los insectos en particular.
vemos que tenemos dos tipos de metamorfosis. En realidad los nombres no es importante que lo aprendan ni saber cuál es la diferencia entre el uno y el otro, pero para que ustedes se den cuenta, en el caso del primer tipo de metamorfosis, hay una transformación muy significativa desde que es una larva hasta convertirse en un adulto, ¿no? Ves los cambios continuos y cambios que en realidad son muy distintos entre una larva que luego se convierte en pupa y luego de la pupa a un adulto. En cambio, el otro tipo de metamorfosis más bien evidenciamos, digamos, un cambio, pero no un cambio tan marcado a lo largo de estos estadios de desarrollo de estas ninfas. Siguen teniendo esa misma estructura, esa misma característica en cuanto a la forma, solo va cambiando un poco el tamaño. Y bueno, estas ninfas van a ir desarrollándose también hasta alcanzar un estadio adulto. Y justo cuando habíamos mencionado que los reptiles y las aves forman un huevo amniótico, pues es importante recordar a estas cuatro membranas que encontramos en él, ¿no? Recuerden que el corión es la capa o es la membrana más externa que permite proteger al embrión. Tenemos el amnios, que es esa membrana que produce un fluido donde se sostiene el embrión. Recuerden que, por ejemplo, nosotros nos mantenemos, o estos animalitos en huevo, se mantienen en una bolsita de agua, ¿no? Para nosotros ese líquido es el líquido amniótico. El alantoides justamente permite eliminar productos de desecho hacia el entorno, y el saco vitelino es como que una bolsita, un saquito que contiene vitelo. Recuerden que el vitelo aquí vendría a ser la yema o el vitelo, en otras palabras, es un fluido en la cual contiene nutrientes que se abastece, o sea, se le da a estos animalitos para poder permitir un adecuado desarrollo y alcanzar esa forma madura para poder mantenerse sin problemas una vez que eclosione el huevo, ¿no? Una vez que se rompa el cascarón. Pero así como ellos, en sus huevos amnióticos tienen estas cuatro membranas, también nosotros podemos tener, ojo, también desarrollamos estas cuatro membranas: corión, amnios, saco vitelino y alantoides. El corión, recuerden que va a dar origen a la placenta después, en realidad después de varias semanas de iniciar la fecundación. Luego el amnio, sabemos que es esta membranita que envuelve al embrión y el cual va produciendo periódicamente ese líquido amniótico. El saco vitelino, tú ves, si lo comparas en tamaño, es mucho más pequeño, hay menos vitelo, y es que recuerden que cuando hablamos del óvulo o los tipos de óvulo, nuestros óvulos son oligolecitos porque tenemos y producimos menos cantidad de vitelo, y tú lo puedes evidenciar en esa imagen. Hay menos vitelo porque este vitelo solo permitirá nutrir al embrión durante las primeras semanas de desarrollo. Y una vez que el corión se convierte a placenta, pues la placenta finalmente va a ser la responsable en nutrir y mantener y permitir que esta cría o este embrión complete su desarrollo, ¿sí? También está el alantoides se va a convertir finalmente en lo que es el cordón umbilical, y bueno, ahí podemos evidenciar estos cuatro diferentes tipos de membranas, ¿sí? Bueno, entonces, por aquí tenemos ya este grupo de animales que tienen un desarrollo interno, y tenemos de los que tienen un desarrollo interno parcial y un desarrollo interno completo. Lamentablemente el video ya no figura en YouTube como para que puedan verlo, pero era bien, bien curioso. A ver, en un proceso, en este tipo de desarrollo interno parcial ocurre de la siguiente manera. Ocurre la fecundación dentro de la hembra, ¿sí? Dentro del tracto uterino. Bueno, dentro del aparato reproductor femenino. Ahí ocurre la fecundación y
por el hecho de que estos animalitos no forman placentas, recuerden que son animales placentados, solo durante ciertas semanas se va a desarrollar dentro del tracto uterino. Y luego la cría sale y como tú ves, miren esta imagen, miren la forma y las estructuras que tiene. Todavía ni siquiera ha completado el desarrollo de la cabeza ni de las manos. Miren que los ojos todavía no se visualizan bien. Entonces, estas crías, al salir del útero, al salir de la hembra, son colocados en la bolsa marsupial. Dentro del marsupio, dentro de esa bolsita, tú observas que hay mamas. Entonces estas crías se prenden de esas mamas y van a estar succionando con frecuencia la leche para poder crecer, desarrollarse y convertirse en una cría en la cual pueda desenvolverse por sí sola, ¿no? Haber completado haber completado este estadio de desarrollo y permitir luego ser un organismo independiente, ¿no? Entonces vemos que es un desarrollo interno parcial porque parte ocurre dentro del útero de la hembra, de la mamá, y otra ocurre fuera. Y los que tenemos un desarrollo interno completo, se lo debemos a que somos capaces de formar placenta, ya que la placenta se va a convertir en la estructura responsable en poder nutrir al embrión. Entonces, gracias a esa placenta es que va a permitir justamente completar su desarrollo, tener una cría o un bebé muy bien, digamos, estructurado y desarrollado para que cuando salga del tracto uterino, pues sea un organismo completo, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que es un desarrollo interno parcial y un desarrollo interno completo. Luego, aquí vemos cómo ocurre el proceso, este proceso de la implantación del embrión. Cuando se da el proceso de ovulación, sabemos que el ovocito secundario detenido en metafase 2 es liberado hacia las trompas de falopio. En este último tercio de las trompas de falopio es donde va a ser alcanzado por un espermatozoide y va a darse la fecundación. Entonces recuerden que una vez que ocurre la fecundación, este ovocito alcanza a convertirse en óvulo, permite que ingrese el núcleo del espermatozoide para formar el cigote. Entonces tú observas que ya este cigote va a empezar a realizar sucesivas divisiones celulares, iniciando esta primera etapa de lo que es la segmentación, ¿no? Hasta alcanzar una blástula. Y tú ves que la blástula es la forma del embrión que permite implantarse en el endometrio del útero. Recuerden que el útero internamente está revestido por un tejido muy vascularizado que justamente favorece este proceso de implantación. Una vez implantado ese embrión, esa blástula, es ahí donde ya empieza el proceso de gastrulación, como también el evento de organogénesis. En el lapso desde que ocurre fecundación hasta que se implanta el embrión, más o menos tiene una duración entre 6 a 7 días. No vayan a pensar que ocurre fecunda, o sea, hay la fecundación e inmediatamente se implanta ese embrión, no es así. Vemos que a lo largo de las trompas de falopio va a continuar estos eventos de segmentación y van a durar entre 6 a 7 días el desplazamiento de ese embrión para luego poder implantarse a nivel del útero. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí un bebito que está asociado a la placenta. La placenta no es de la mamá, la placenta es del bebé, es parte del bebé. Y vemos cómo existe una muy buena vascularización, está muy irrigado de vasos sanguíneos. También observa de que no hay posibilidad de que la sangre de la mamá con la del bebé se puedan mezclar. Algunos piensan que sí. Lo que puede ocurrir
que mediante procesos de difusión justamente permita difusión de no solamente de nutrientes, sino también de anticuerpos. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto este tipo de inmunidad artificial, natural, pasiva, en donde la mami podía transmitir anticuerpos no solo a través de la leche materna, sino también a través de la placenta, ¿no? Por una difusión, ¿no? Difusión. Entonces vemos que mediante ese proceso de difusión permitirá el ingreso de nutrientes y otros componentes más que requiere el embrión. Y también la salida de productos de desecho que no requiere el embrión y será pues la torrente sanguínea de la mamá que transfieran esos desechos hacia su excreción. Vemos también que la placenta está muy bien asociada a este cordón umbilical. El cordón umbilical está irrigado también de vasos sanguíneos. Y bueno, cuando ocurre el parto, gracias a las contracciones uterinas, observas que las paredes del útero son estructuras que hay mucho tejido muscular liso, pues gracias a los eventos de contracción uterina, vamos a observar ese desprendimiento también de la placenta, ¿no? No solamente el bebé sale, sino también tiene que ser expulsada la placenta, porque recuerden que la placenta no es de nosotros, la placenta es del bebé, ¿sí? Es del bebé. Bueno, entonces tenemos por aquí, bueno, simplemente para que vean gráficamente cómo se da el desarrollo de estos embriones. A las 5 semanas, miren que a la 14 ya se puede ver una bolsita con líquido amniótico en su interior. Tenemos a las 20 semanas ya un feto, un bebé en realidad más desarrollado, ¿no? Y la pregunta, ¿no? La inquietud que quizás algunos tienen es cómo se forman los gemelos. Si me acaban de decir que para formar un organismo tiene que ser únicamente un óvulo y un espermatozoide. Bueno, les comento que cuando ocurre la fecundación, ¿sí? Sabemos que se forma un cigote. Este cigote, si empieza a dividirse en dos, voy a tener una estructura con dos células, ¿sí? Con dos células. Les comento que cada una de estas células tienen la opción, podrían tener la opción de separarse y cada una de ellas ser independiente y continuar sucesivas divisiones celulares. Y eso es lo que va a llevar a que origine dos organismos genéticamente iguales, porque se formaron por mitosis, ¿no? Originaron dos células genéticamente iguales y de ellas por sucesivas mitosis permitieron completar dos organismos, ¿no? Completos. Entonces, lo que vamos a observar es que estos gemelos idénticos pues van a ser genéticamente iguales, provienen de un solo cigote, ¿sí? Por eso se dicen o se llaman monocigóticos. Comparten la misma placenta, por eso ves aquí una placenta y cada uno de él emerge su propio cordón umbilical. En cambio, los mellizos, los trillizos, ¿no? Son en realidad hermanos, pero que no van a ser genéticamente iguales. Pueden tener un parecido, pero no son genéticamente iguales. Hasta pueden ser de sexos diferentes. Por ejemplo, acá hay la posibilidad que la mami libere más de un óvulo, más de un ovocito. Por ejemplo, podría estar liberando dos ovocitos y cada uno de ellos va a ser fecundado por un espermatozoide diferente. Sabemos que la carga de la célula sexual del ovocito, del óvulo, es X. El varón puede tener carga X o puede tener un espermatozoide con carga Y. Si ocurre fecundación, acá yo voy a tener la formación de una niña y acá de un varón, ¿sí? De un niño. Entonces te das cuenta que pueden ser de sexos separados, son genéticamente diferentes porque se originan de gametos que, digamos, son distintos, ¿no? O sea, no es como en el otro que se forma a partir de un solo cigote.
Acá te dicen que más bien serían disigóticos, si hablamos de mellizos, porque se originan de dos cigotes y cada quien pues va a continuar su proceso de desarrollo y crecimiento. Por lo tanto, ustedes observan de que cada uno tiene su propia placenta y está envuelto en su propia bolsita, ¿no? En su propio amnios, que constantemente va a ir produciendo ese líquido amnio. Bueno, entonces, ya para terminar esta sección de aquí, sí es muy importante tener en cuenta este evento que es la partenogénesis. Nosotros hasta ahora hemos mencionado que mediante un proceso de fecundación, unión de gametos, parte de la reproducción sexual, me va a permitir formar un organismo, una descendencia que va a ser genéticamente distinto al parental. Bueno, pero hay una opción un poco rara, de repente para algunos les sonará un poco rara, pero hay la opción de que una hembra, por ejemplo, que desarrolla óvulos, esos óvulos que se han obtenido por meiosis y que van a ser haploides, ¿sí? Pues sin necesidad de ser fecundado ese óvulo, este óvulo va a empezar sucesivas mitosis, o sea, va a formar cada vez más y más células, con la intención de formar un organismo, ¿sí? Ahí completo, digamos, fenotípicamente igual, muy parecido más bien al organismo que lo originó. Entonces, las células de este individuo que se ha formado por partenogénesis, todas serán haploides. Uy, un ratito. Todas las células van a ser haploides. Entonces, recuerden bien que acá el proceso de originar nuevos organismos es justamente a partir de un óvulo que no ha sido fecundado. No es común, este proceso de partenogénesis no es pues que ocurra en cualquier grupo de poblaciones de animales. El clásico ejemplo es para las abejas, por ejemplo, los zánganos. Los zánganos son producto de la partenogénesis. La abeja reina produjo óvulos que no llegaron a ser fecundados, realizan sucesivas mitosis y permite formar un organismo complejo, ¿no? Pero este organismo, sus células son haploides. Pero así como hay abejas zánganos, tenemos a los pulgones, hay poblaciones de reptiles en la cual estas poblaciones solamente hay hembras, no hay machos, y bueno, se entiende ahí que el mantenimiento o el que se mantenga en el tiempo esa población es justamente mediante el proceso de partenogénesis, ¿sí? Entonces, ojo que también la abeja reina puede tener la opción de fecundar sus gametos, ¿sí? Y eso pues me permite formar a las obreras que van a ser diploides. Acá todas estas abejas van a ser haploides. Y es producto del proceso de partenogénesis. Bueno, el gameto femenino, viendo dentro de este tema de partenogénesis, es el que se utiliza principalmente para poder originar nuevos individuos. Utilizar gametos masculinos para partenogénesis es prácticamente poco común, sobre todo en animales, no ocurre. Se ve que este evento de partenogénesis con gametos masculinos predomina más o se da más en algas, ¿no? Pero en animales principalmente es el óvulo, ¿sí? Ese óvulo sin fecundar da origen a un nuevo individuo, ¿ya? Bien, chicos, entonces, en resumen, hemos visto cómo se da el proceso de fecundación. Hemos indicado que la fecundación requiere sí o sí la sincronización de la liberación de gametos. Por ejemplo, en nuestra especie o en otros mamíferos, pues sabemos que las hembras liberan sus gametos, hay esta liberación de sus ovocitos en ciertos momentos de
su ciclo menstrual o su ciclo reproductivo, ¿no? No siempre o no todos los días producen ovocitos. Entonces, esa sincronización de liberación de gametos es muy importante. Además, hay una especie de protección de gametos. Por ejemplo, se entiende más en el caso del óvulo. Recuerden que tienen externamente una corona radiada formada por células foliculares, ¿no? Luego también se requiere de una vía para que el espermatozoide pueda lograr alcanzar el óvulo. Quizás en el caso de los que tienen una fecundación externa, es un poquito más complejo porque, digamos, no hay una sola vía en la que ayude a direccionar y tener mayor éxito en la fecundación, porque estos de fecundación externa liberan grandes cantidades de gametos en el agua, pues libres en el agua, nada asegura que va a haber fecundación. Asimismo, también se requiere de un medio líquido para asegurar que esos espermatozoides puedan desplazarse hacia el ovocito gracias a ese movimiento constante que hace su flagelo. Entonces, de los dos tipos de fecundación externa e interna, pues sabemos que la externa se libera grandes cantidades de gametos, se requiere también sincronización para que estos gametos puedan finalmente fecundarse. La protección es muy compleja, es muy difícil encontrarlas en este tipo de fecundación externa porque se liberan a la intemperie, al agua, que hay la vía de desplazamiento, ese medio líquido vendría a ser justamente el agua para que asegurar de que el espermatozoide llegue. Y en el caso de la fecundación interna, pues sabemos que los espermatozoides tienen que ser depositados en el tracto vaginal de la hembra para asegurar que los espermatozoides puedan ingresar. Se requiere de un medio líquido y justamente ese es el líquido seminal el que aporta a que los espermatozoides puedan alcanzar a fecundar al ovocito. Vamos a ver que también la sincronización, no solamente de gametos, sino también de hormonas es muy importante. Por ejemplo, en nuestro ciclo reproductivo, ustedes saben que el 14 es el día en el que se liberan el ovocito, ¿no? Ocurre el proceso de ovulación. Horas previas a ello, hay un pico, se genera un pico, una alza muy importante de LH, la hormona luteinizante. Ese pico que se genera de LH es un factor que nos lleva finalmente a la ovulación. O sea, cuando se da ese pico van a pasar solo pocas horas para que se dé el proceso de ovulación. Si no se llega a ese pico, vamos a ver que no ovulan. Entonces, acá para que ocurra esa sincronización y liberación hasta desarrollo de gametos, se involucra mucho la participación de hormonas. 14 días después de haber ovulado. 14 días, ¿a qué te refieres, Nedi? En realidad, el día 14 del ciclo menstrual, recuerden que el ciclo menstrual es de 28 días. El día 14 es el día de la ovulación, es el día que se libera el ovocito. Los 5 primeros días del ciclo son los días de sangrado. Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Ok, no hay problema. El día 14 es el día donde se ovula, pero previo al día 14, horas a ese día, a ese momento de la ovulación, para que ocurra ovulación, como les decía, tiene que darse un pico, formarse o producirse en gran medida esa LH, porque es el factor que nos lleva al proceso de ovulación. ¿Ya? Bueno, entonces con eso nosotros terminamos la parte de desarrollo y ahora pues nos corresponde a la sección de ecología. Veamos. Uno puede quedar embarazada no solo el día 14, también puede ser
2 o 3 días antes. A ver, no. En el día 14, si hablamos del embarazo, en el día 14 cuando ocurre la fecundación, la ovulación y se dé la fecundación. Y podría ser máximo un día después de la ovulación porque el ovocito, ¿sí? El ovocito tiene una duración de 24 horas. ¿Sí? No, en realidad el rango del tiempo es pequeñito, mucho más pequeño. Se libera el ovocito, ese ovocito puede estar ahí en las trompas de falopio, pero solo tiene un tiempo de duración de 24 horas aproximadamente. ¿Ya? Bien, chicos, son las 10:50, nos quedamos un ratito ahí para tomarnos un descanso y luego retornamos, ¿ya? Ya con esto empezamos el tema de ecología. Creo que no les estoy compartiendo el PPT. Ahora sí. Retornamos con el tema de ecología, ya es el último tema del ciclo. Son 10:51, regresamos 10:56. Vamos, chicos. A ver, entonces vamos por acá. Uy, creo que está muy arriba. Listo. Bien. Este último tema, que tiene que ver justamente con lo que es ecología, se relaciona a lo que es el estudio de las interacciones que se dan entre los seres vivos y su entorno físico. Ustedes saben que el entorno físico, en la cual está determinado por ciertos factores abióticos, va a influir cómo se va a desarrollar un determinado ecosistema, cómo se va a desarrollar un determinado bioma. Por ejemplo, en el bioma que es esta selva lluvioso tropical, donde existe una gran diversidad de flora y fauna. Para que pueda mantenerse este bioma a lo largo del tiempo, porque vemos cómo ha ido creciendo y desarrollando, pues un factor muy importante que esto permite son los factores abióticos, específicamente el climatológico, el edáfico, como también el hidrográfico. Si hablamos de factores climatológicos, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a la temperatura, la humedad, ¿no? Que tiene que ver con esa precipitación de los ciclos, la frecuencia de ciclos de lluvia que se mantiene durante el año, esa gran precipitación que se da, digamos, también viendo los factores edáficos, el tipo de suelo y las características que tiene el suelo para poder favorecer el crecimiento y desarrollo de toda esa diversidad de vegetación. Y ustedes saben que cuanto mayor diversidad de plantas hay, eso también favorece que pueda existir mayor diversidad de fauna. Entonces, este estudio de cómo es que interactúan los seres vivos con su medio, con su entorno, pues se encarga básicamente la ecología, como una de las disciplinas dentro del campo de la biología. Entonces, dentro de los logros de aprendizaje, nosotros, o mejor dicho, ustedes van a poder definir los conceptos generales que implica el manejo, los manejos apropiados o los términos apropiados dentro de este campo de la ecología y en los ecosistemas, identificar los factores bióticos y abióticos en la cual se relacionan para poder mantener y desarrollar diferentes tipos de ecosistemas y biomas. Ya les he puesto un ejemplo. ¿Cuáles son estos factores abióticos que permiten o que favorecen que el bosque lluvioso tropical pueda perdurar en el tiempo? Entre ellos está este factor climatológico, edáfico e hidrográfico. Asimismo, que ustedes también puedan explicar estas relaciones que se dan entre, o estas interacciones que se generan entre organismos que pertenecen a la misma especie o diferente especie. También que ustedes puedan identificar los diferentes tipos de biomas terrestres principalmente, porque no abordamos biomas acuáticos,
Y bueno, que puedan establecer también relaciones entre los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el flujo de energía en relación con algunos casos de estudios. En la segunda parte, que tiene que ver de ecología, va a estar más relacionado a lo que es contaminación, efecto invernadero, calentamiento global, también va a estar relacionado a lo que es desarrollo sostenible, manejo de recursos, conservación, ¿sí? Bien, chicos, entonces sabemos dentro de los conceptos que les he ido mencionando que la ecología se encarga específicamente en el estudio de las interacciones que se van a establecer en los seres vivos con respecto a su medio ambiente. Vemos a la izquierda un personaje en realidad muy conocido en este campo. Haeckel fue un filósofo naturalista alemán y es considerado el padre de la ecología. Y dentro de este campo tenemos dos áreas importantes. Hay dos subdivisiones interesantes dentro de lo que es la ecología, la cinecología y la autoecología. Cuando nosotros hacemos referencia a la autoecología, se encarga en estudiar únicamente la interacción que ocurre en un individuo, en un solo individuo con respecto a su entorno, a su medio físico, qué necesidades y relaciones existen entre ellos. En cambio, la cinecología evalúa, digamos, hacia un campo más amplio, es decir, no evalúa solo un individuo, sino evalúa cómo una comunidad biótica, recuerden que una comunidad biótica está conformado por un gran número de poblaciones de organismos, lógicamente poblaciones de organismos que pertenecen a especies distintas, de cómo esta comunidad biótica se relaciona con su entorno, ¿sí? Así es que vemos ahí la diferencia, mientras que la autoecología se enfoca a solo un individuo, la cinecología se va a enfocar, digamos, hacia un campo más amplio, evaluando una comunidad biótica. Luego, estas relaciones que nosotros hemos indicado que se establecen entre una población, entre organismos con respecto a su ambiente, su entorno, forma parte de un proceso de adaptación, un proceso que se ha tenido que dar a lo largo del tiempo, y esto definitivamente está vinculado y puede explicarse desde un punto de vista evolutivo. Recuerden, por ejemplo, esta población de aves, esta población de pingüinos, viven en un ambiente tan frío en la que disponen de sistemas homeostáticos, disponen del metabolismo necesario, de las estructuras anatómicas también necesarias para poder justamente mantenerse en un ambiente frío. Esto no lo ha logrado de un momento a otro, de la noche a la mañana. Esto ha tenido que darse a lo largo del tiempo. Y es que justamente forma parte de un proceso evolutivo. Estos animalitos, para vivir en ambientes muy fríos, pues requieren ustedes saben que ellos disponen de una gruesa capa de tejido adiposo que actúa como un aislante térmico para poder mantener esa temperatura corporal constante, debido a que son animales también de sangre caliente. Tienen una forma de poder alimentarse muy particular, se alternan entre las hembras y los machos para ir a comer, mientras que van cuidando sus huevos o sus crías. Entonces, hay un comportamiento también muy interesante en ellos, en la que se ha logrado justamente a lo largo del tiempo, y es parte de un proceso evolutivo, es parte de un proceso también adaptativo. Entonces, dentro de los conceptos generales, esto es clave. Siempre digo que para poder entender y manejar los términos, en ecología hay que justamente tener la claridad de los conceptos básicos que justamente tenemos que describir ahora. Y han habido preguntas relacionadas a los conceptos, pero no de manera tan directa, pues no como decir, indique usted de las siguientes premisas o alternativas a cuál corresponde, qué es nicho ecológico. No, muchas veces lo han hecho con ejemplos para que ustedes justamente lo puedan vincular. Una descripción
con respecto a los conceptos que, digamos, o conceptos básicos que hay que tener con ecología. Ahí al final les voy a poner un ejemplo de ello relacionado a una pregunta de un examen parcial. Bueno, cuando nosotros hablamos de población, nos estamos refiriendo a un conjunto de organismos que pertenecen a la misma especie, pero que viven en un mismo entorno, comparten una misma localidad, un mismo espacio físico. Por ejemplo, tenemos ahí la población de abejas. Claro, las abejas pertenecen a una misma especie. Sin embargo, si yo más bien me refiero a lo que es una comunidad biótica, estoy enfocándome más a lo que es la agrupación de poblaciones. Una comunidad biótica está formada por grupo de poblaciones. Poblaciones, lógicamente, de organismos que pertenecen a diferentes especies. Y en la que comparten y viven en un mismo entorno, en una misma localidad, en un mismo espacio físico. Sin irnos tan lejos, un jardín cercano, un jardín, encontramos en él una comunidad biótica. Podemos encontrar poblaciones de plantas, de hongos, de animales. Entre animales, pues hay artrópodos, hay moluscos como caracoles, artrópodos como insectos, hay poblaciones de bacterias, en fin, de hongos también. Entonces, pueden en realidad, dentro de un lugar, de un espacio físico, encontrar una comunidad biótica que está constituido por diferentes tipos de poblaciones. Cuando hacemos referencia a lo que es hábitat, estamos indicando el lugar específico, la localidad específica donde sabemos que ese organismo habita. Es como su dirección natural, ¿sí? Es como decir, como indica ahí en el ejemplo, los leones, ¿dónde lo encuentro? En las sabanas africanas. A los leones no lo voy a encontrar en otro lugar que no sea las sabanas, porque esa es la localidad, ese es su hábitat natural, ¿sí? Tiene que ver con el hábitat natural. Y les indico esto porque por ahí alguien me decía, Miss, ¿y el zoológico puede convertirse en un hábitat para un organismo? No. El hábitat tiene que ser, digamos, ese lugar físico, esa localidad natural, específica, donde yo sé que voy a encontrar a estas poblaciones o a este organismo, ¿sí? Luego tenemos el concepto de lo que es nicho ecológico. Cuando hablamos de nicho ecológico, nos estamos refiriendo a la función, al rol. Ahí te dice a la profesión que tiene un organismo en su ecosistema, ¿sí? Y usualmente cuando uno hace referencia al nicho ecológico, lo podemos estar posicionando o podemos estar reconociendo al nivel trófico en el cual éste pertenece. Cuando hablamos de nivel trófico nos estamos refiriendo a los productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios, etc. ¿Sí? Entonces, a ver, yo les pregunto a ustedes, las plantas, ¿cuál sería el nicho ecológico de las plantas? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la función, el rol que tienen las plantas en el ecosistema? ¿Qué hacen las plantas en el ecosistema? A ver, ¿qué función tendrían? Ya, ok. Fotosíntesis, ok, Karina. Fotosíntesis, vayamos un poco más. ¿Para qué hacen fotosíntesis en su ecosistema? Para liberar oxígeno. Ok, Andrea, producir oxígeno. Pero hay otra cosa más. Aparte de liberar oxígeno, recuerden que ellos fijan carbono del CO2. Exacto, para producir su propio alimento. Así es, Andrea. Entonces, en otras palabras, las plantas, la función de ellas en el ecosistema, primera fuente de energía, bueno, son los que van a transformar esa energía luminosa en química. Justamente la convierten en energía química para producir ATP, pero en la cual nos permita producir compuestos orgánicos. Y es que, en otras palabras, yo diría que las plantas
como función en el ecosistema es ser productores. Son productores. Son productores de sus propios alimentos, de sus propios compuestos orgánicos, mediante este proceso de fotosíntesis, mediante esta transformación de energía luminosa en química, ¿no? Son productores. Ese es su rol. Y al decir que son productores, lo estoy ubicando en un nivel trófico, ¿sí? A ver, ¿y las bacterias y los hongos qué función tienen en un ecosistema? ¿Cuál es su rol? El rol de bacterias y de los hongos. ¿Qué creen ustedes? Muy bien, Hugo, efectivamente, una de las funciones, así es, Karina, son descomponedores. Efectivamente, descomponen esa materia orgánica, de repente de animales, plantas, muertos, para poder devolver nuevamente hacia el ecosistema, hacia el suelo, hacia el entorno donde ellos viven, habiten, esos elementos, esos bioelementos para que los productores lo puedan emplear en la construcción de sus compuestos orgánicos. Entonces se dan cuenta de cómo podemos establecer el nicho ecológico indicando esa función, ese rol que tiene ese organismo en su ecosistema, en su hábitat, ¿sí? En un determinado hábitat. Por eso hago esta aclaración porque el que te pongan una profesión, a veces uno dice, pero ¿cómo es esto de profesión? ¿No? En otras, como que traduciendo ese término, pues quiere dar a entender de que nos está dando o nos está indicando es cuál es ese rol o esa función que tiene un organismo en su ecosistema, ¿sí? Y eso también nos va a permitir ubicarlo en un determinado nivel trófico. Entonces ahí en ese ejemplo te dice, el nicho ecológico de las ardillas es el de los animales que habitan en árboles. Bueno, te está describiendo dónde habitan. Y se alimentan de frutos secos. Al decir que se alimentan de frutos secos, estamos diciendo que estos animalitos, ¿a qué nivel trófico pertenecen? Si se están alimentando de plantas. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué nivel trófico pertenecen estos animalitos? A ver, un ratito. Muy bien, a los consumidores primarios. Así es, Karina, los consumidores primarios. Me están diciendo de que el nicho ecológico de estas ardillas es justamente el ser consumidores primarios. Y eso, al identificar de que sean consumidores primarios, me está indicando que su función es alimentarse de organismos de productores. En este caso te están diciendo que se alimentan de frutos secos, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué entendemos por un ecosistema? Un ecosistema, siempre, chicos, cuando te mencionen de un ecosistema, lo primero que tú tienes que ubicar de que todo ecosistema está formado por una parte biótica, o sea, por seres vivos o biocenosis, y a la vez también está conformado por una parte abiótica, que es la no viva o llamado biotopo. Entonces acá te dice, una simple pecera podría ser un ecosistema. Y alguien dirá, pero no es natural. No es natural, pero es un ecosistema. Está y en esa pecera, ¿no? ¿Puedo encontrar la parte viva y la parte no viva? Esa biocenosis y ese biotopo, claro que sí. La parte viva serían, pues, en una pecera encuentro peces, algas, puedo encontrar otros animales, estrellas de mar, por ejemplo. Pueden, o de repente por ahí, no sé, otro grupo de moluscos. Quizás por ahí también encuentro, no lo veré, pero pueden haber hongos, pueden haber bacterias. Hay la parte viva, hay la biocenosis ahí en la pecera. ¿Y qué creen que podría ser la parte no viva? ¿Cuál vendría a ser el biotopo en ese ecosistema? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Cuál vendría a ser ese biotopo?
roca, suelo, algo más, algo más. ¿Qué es lo que podría determinar las condiciones adecuadas para que estos animalitos o organismos que estén en esa pecera se mantengan? Por ejemplo, diría yo un punto importante, la temperatura. La temperatura del agua, ¿no? Por ejemplo, es un factor que pueda determinar que las plantas o los animales que están ahí puedan mantenerse. Ya, más que el aire, la concentración de oxígeno que puede estar disuelto en el agua, ¿no? Oxígeno, CO2. Eso es importante también. Ustedes han visto que las peceras, por ejemplo, tienen unas bombitas, como, ¿sí? Se llaman bombas, que están funcionando y están generando burbujas, y es justamente para proveer de oxígeno el agua. También podría ser la salinidad, esa concentración de sales. Podría ser también el pH, ¿sí? Entonces se dan cuenta que hay otros factores, hay una parte no viva en la que finalmente puede influir a la biocenosis. Si cambia de temperatura, cambia el pH, cambia la salinidad, cambia la concentración de gases en el agua, lamentablemente podríamos generar o condicionar que estos animales empiecen a verse limitados en poder seguir manteniéndose, desarrollándose en ese ecosistema no natural, pero podría afectarlos, ¿no? Entonces, es importante que esta parte viva y no viva se mantenga en equilibrio y esto me forma lo que es un ecosistema. Entonces, si a ustedes les preguntaran lo que es un ecosistema, lo primero que tienen que ponerse, o sea, recordar es que tiene que tener estos dos elementos, la parte viva y la parte no viva. Nosotros podríamos ser un ecosistema. ¿Qué dicen? Como individuos, ¿podríamos ser un ecosistema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos la biocenosis y tenemos el biotopo? Claro que sí, por ejemplo. ¿Cuál sería la biocenosis? No solo nuestras células, ¿ah? Tenemos bacterias que se encuentran, que forman parte de nuestra flora intestinal. Tenemos, aparte de bacterias, tenemos protistas como amebas, podemos tener también flagelados. Hay honguitos oportunistas, no me estoy refiriendo a los hongos patógenos, al tricofitón, no, no. Ahí tenemos hongos, eso sí, lo presentamos, así es que no es algo como para alarmarse. Así es que ahí está la biocenosis. ¿Y cuál sería el biotopo? ¿Cuál sería la parte no viva? La temperatura. Recuerden que nuestra temperatura corporal tiene que mantenerse de alguna manera bajo ciertos parámetros, tiene que ser constante. También el pH, por ejemplo, a nivel de la sangre, también la disponibilidad de oxígeno o de CO2, en fin, ahí tenemos también factores abióticos o esta parte del biotopo que es muy importante que se mantenga en equilibrio para permitir de que la biocenosis no se vea afectada. Entonces, ¿cuál fue la pregunta del examen de admisión? No fue un examen parcial, no fue un examen de admisión. Indicaron, y te mencionaban, indique usted cuál de las siguientes premisas son considerados un ecosistema. 1, te decía un acuario. 2, una piedra. 3, un conejo. 4, y era como para decir 1 y 2, 3 y 5, 2 y 4, algo así como para que ustedes agrupen. Y la respuesta se enfocaba en 2. En el acuario acabamos de ver que es algo parecido a una pecera, que sí puede ser considerado un ecosistema, y el conejo. Porque ya te he dicho que ellos, o sea, como todo organismo independiente, puede ser considerado un ecosistema, encontramos la biocenosis y el biotopo. Alguien me dijo, recuerdo yo mismo, pero la piedra, también yo lo consideré como válido o lo relacioné con otro, porque en la piedra puede encontrar líquenes y bueno, ahí podemos tener la parte viva, ¿no? Pero no te lo dice.
O sea, el enunciado no te indicaba que la piedra, en él habían líquenes o se formaban otros tipos de vida. Ahí sí hay que tener bastante cuidado en no suponer, ¿sí? No suponer porque, digamos, en este tipo de preguntas hay que enfocarnos en lo que nos dice la, eh, la premisa. Entonces, se dan cuenta que realizan a partir de ejemplos preguntas en las que permiten que ustedes relacionen el concepto de ecología en relación a los ejemplos que ustedes tenían que identificar, justamente evidenciando si no eran o no era un sistema ecosistema, o sea, era un ecosistema o no. Entonces ahí por eso les indicaba que es muy importante manejar conceptos. Lo mismo sucedió con una pregunta que estaba orientado a nicho ecológico. No te decía, indique usted cuál de las siguientes premisas corresponde al concepto de nicho ecológico. No, te daban una descripción, algo parecido así, ¿no? Las ardillas, que no sé qué, te hacían una descripción y te indicaban esa descripción a qué corresponde. A, hábitat; B, ecosistema; C, nicho ecológico; D, Entonces, hay que tener claridad y manejar bien el concepto de lo que es nicho ecológico, justamente para poder responder ese enunciado. Entonces, no suelen preguntar o generar preguntas muy directas, sino más bien para que ustedes puedan relacionar. Bueno, otro punto importante también aquí corresponde a lo que es la dinámica de poblaciones, esta dinámica de crecimiento poblacional. ¿Por qué es tan importante el estudio de entender cómo crecen, cuándo crecen las poblaciones, ¿no? Los individuos dentro de una población? Porque eso nos ayuda y nos garantiza el poder realizar un buen manejo de recursos de poblaciones en nuestro ecosistema. Por ejemplo, voy a inventar, ¿no? Yo puedo ser dedicarme a la extracción de camarones, ¿sí? Y comercializo camarones y me dedico a ello, ¿no? A comercializar camarones. Si yo me dedico a extraer camarones en cualquier momento del año sin interesarme digamos, los periodos reproductivos, yo podría generar de que esa población de camarones empiece a disminuir con el peligro quizás de que desaparezcan, ¿no? Llevarlos en peligro de extinción hasta la extinción en sí. Estoy inventando. Entonces, es muy importante que para el manejo de recursos, que está bien aprovecharlos, está bien utilizarlos, pero hay que hacerlo de manera sostenible, hay que hacerlo de manera controlada, para así asegurar que estos recursos no se acaben, se mantengan no solo en el tiempo para que yo, comerciante de camarones, pueda, digamos, seguir sosteniéndome económicamente con este recurso, pero también puedo dar la posibilidad, si es que realizo un buen manejo de recursos, de que nuestras futuras generaciones puedan tener acceso a ello. Y eso es justamente la razón por la cual se hace o se realiza este tipo de estudios de crecimiento poblacional. Uno de los objetivos no solo es crecer, ver cómo crecen las poblaciones en el tiempo, sino poder identificar en qué momento podría ser el más apropiado o el menos apropiado del uso o la extracción de estos recursos naturales de su ambiente natural. Y todo esto en realidad, yo creo que el hombre, a partir de los problemas o el poco conocimiento en su momento que tuvo, pues no hubo un debido cuidado de la explotación de ciertos recursos. Y fue allí donde en el tiempo se empezó a evidenciar que estos recursos empezaron a disminuir, lógicamente, afectando su economía, pues toman mayor conciencia de ello para poder, digamos, realizar un buen o un mejor manejo de recursos.
Y el ejemplo que quería darles también es en relación, esto sí es real, en relación a la explotación de la anchoveta. Décadas atrás, la anchoveta, bueno, si bien era explotada por los pescadores artesanales que en cantidad es menor en comparación a los industriales explotaban justamente, extraían anchoveta para la producción o elaboración de harina de pescado. Entonces iban y sacaban una gran cantidad de anchovetas. Pero como no consideraron este estudio, porque no, simplemente no era en esas épocas como que esta parte de conservación, de cuidado del medio ambiente, no era algo tan importante como sí lo vemos ahora. Estoy hablando de décadas, muchas décadas atrás, pues se empezó a evidenciar de que la población de anchovetas empezaba a disminuir. Y es ahí donde también se toma la decisión de poder iniciar o generar mayor estudio de cómo las poblaciones crecían a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de los años. Y de esa manera poder identificar en qué momento en esta población es su etapa reproductiva. Porque si uno explota este recurso en la etapa reproductiva, pues no vamos a dejar que estos perduren en el tiempo, sino lo contrario, vamos a llevarlos a una disminución significativa del número de especies. Así es que de ahí es donde se prácticamente parte y se toma en consideración el estudio de esta dinámica de poblaciones. Y tú ves ahí una gráfica, una curva en la gráfica, que es la curva o la gráfica tradicional, ¿sí? Es la que vamos a ver en todas las poblaciones. Nuestras poblaciones también, nuestra población también, digamos, responde a esa gráfica que ustedes están observando. Nosotros como depredadores naturales, miren, hay autores que indican que sí, ¿sí? Hay autores que consideran que el hombre sí puede ser considerado como un depredador, pero hay otros que indican que no. Hay dos posturas. Yo diría que sí, porque finalmente el hombre puede, de alguna manera, lo que pasa es que hay que verlo desde su concepto. Cuando hablamos de un depredador, que justamente tiene que ver con las interacciones entre especies, un depredador natural es un depredador que tiene tácticas de caza, que ya es innato, es propio, es natural en ellos, que son los recursos que disponen para poder cazar a su presa. O sea, dentro de ese concepto, yo te diría que el hombre no es un depredador, bajo ese concepto. Pero bajo otro concepto de depredar ecosistemas, depredar recursos, llevar a la destrucción, sí, bajo ese concepto. Pero dentro del concepto de un depredador que conlleve a esa interacción entre especies de forma natural, no lo ubicaría como un depredador. ¿Ya? Bueno, entonces, a partir de la importancia de conocer en qué momento es la etapa reproductiva, el periodo reproductivo de estas poblaciones para no explotar en gran medida o simplemente no hacerlo, es que se realizan con mayor frecuencia este estudio de crecimiento poblacional. Y les comento que esa es una de las razones por la que se crean o se disponen entrar en periodos de vedas. Ustedes han escuchado de las vedas de camarón, vedas de paiche, vedas de conchas de abanico. Las vedas se ha establecido con la finalidad de prohibir la extracción de recursos de un determinado recurso durante un periodo de tiempo, porque se ha establecido que en ese periodo de tiempo es un periodo importante en la reproducción, ¿no? En el tiempo de reproducción
para esa población. Entonces, está prohibido aquellos que lamentablemente incurren en cazar, explotar ese recurso, pues son demandados, son multados, porque está prohibido por ley. Por ejemplo, en el caso, no sé si conozco más o menos un poco del paiche. La veda del paiche empieza en octubre y termina creo que en febrero. En todo ese periodo de tiempo, prohibido la caza, la pesca, perdón, del paiche, ¿sí? El paiche es un pez enorme que podemos verlo en la selva, es un pez que también tiene una gran importancia económica, se exporta paiche, pero digamos, se respeta este periodo de veda, ¿no? Igual sucede con el camarón. Ah, no, yo no he probado paiche, me gustaría, es una de las cosas que tengo pendiente hacer. No conozco la selva. Esa es una, mira, esa es una de las cosas que me gustaría hacer, conocer la selva. Muy pronto, muy pronto. Bueno, entonces, viendo cómo, digamos, esta dinámica de poblaciones, cómo crecen las poblaciones, se han podido establecer 4 fases en este proceso de crecimiento. Tenemos primero la fase de aceleración, en donde observamos que la población empieza a crecer lentamente, pero poco a poco va a ir acelerando el crecimiento de ellos, ¿no? Para luego entrar a una fase conocida como la fase exponencial, que es la fase donde prácticamente alcanza su máxima tasa de crecimiento poblacional. Ahí la tasa de natalidad está muy por encima de la tasa de mortalidad. Si por ahí esta población se enfrenta a una situación ambiental en donde el ambiente genera resistencia al que siga creciendo esta población, o puede encontrarse con ciertos factores que limiten el que siga creciendo esta población, entonces inicia esta fase de crecimiento decelerado. Todavía ahí la tasa de natalidad sigue siendo mayor a la de mortalidad, solo que la de mortalidad ha ido aumentando un poco más. Y luego tenemos una fase de población constante, en donde vamos a ver que la tasa de crecimiento es igual a 0, debido a que la tasa de natalidad y mortalidad se encuentran en equilibrio, o sea, prácticamente presenta el mismo porcentaje, los mismos valores. Y no hay una fase aquí, siempre lo menciono, pero puede haber una quinta fase, que es la fase de muerte. Hay algunos textos, si ustedes de repente se dan el tiempito de revisar un poco más de información de esto, hay algunos textos que te indican la fase de muerte. Y esta fase de muerte simplemente es evidenciar que la tasa de mortalidad está por encima de la natalidad, y es que hay ciertos factores que lamentablemente están llevando a que esta población se encuentre en esta fase, ¿no? ¿Y cuáles son estos factores que limitan el crecimiento poblacional? Ahora lo vamos a ver en un momentito. Miren esta gráfica. Miren por un lado hacia la izquierda la gráfica de un paramecium. La gráfica del crecimiento de esta población del paramecium, que es un ciliado unicelular. ¿Te das cuenta la forma que tiene la gráfica? Que es la misma a la que tiene el otro animalito, que es una dafnia, es un artrópodo. También observen que los tiempos son distintos, los tiempos en los cuales crecen los ciliados y los tiempos en los que crecen las dafnias. Los ciliados crecen en un periodo ahí de 15 días hasta alcanzar, bueno, empiezan a alcanzar más o menos en el día 11-12, ¿sí? En el día 11-12 esa tasa, esta fase de crecimiento constante. Vemos que más bien el periodo de desarrollo y crecimiento de estas poblaciones más bien es en mayor número de días. Ahí tú ves que empieza a ingresar a la fase de crecimiento constante a los 90 días aproximadamente. Pero la forma es la misma, ¿sí? Quizás que una curva o que la fase exponencial o que la pendiente de esa fase exponencial sea mayor o menor,
va a depender también mucho de las características de de cada población. Y bueno, como les indicaba, hay factores que influyen en el crecimiento poblacional. Entre ellos, la disponibilidad de un espacio vital, disponibilidad de agua, oxígeno, alimentos, también la presencia de depredadores. Por ejemplo, hablando de depredadores naturales, ¿no? En esta gráfica, tú ves, en esta imagen ves dos gráficas que están relacionadas al crecimiento de las poblaciones de lobos y alces en un periodo de tiempo, ¿no? En una cantidad de años. Tú observas que a medida que va aumentando la población de lobos, la población de alces va disminuyendo. Claro, porque los depredadores han aumentado y las presas lógicamente van a disminuir. Pero también observas, más o menos por los años 84 aproximadamente, cuando esta población de lobos empieza a disminuir, la población de depredadores disminuye, lo que va a llevar es que la población de alces aumenta, ¿no? Entonces vemos cómo efectivamente la presencia de depredadores es un factor que afecta o que limita el crecimiento de una población. La acumulación de productos de desecho, claro, afecta el hábitat, afecta el ecosistema, genera condiciones adversos que puede condicionar al crecimiento de la población. Plagas y enfermedades, ni qué hablar, lo conocemos muy bien, estamos frente a una pandemia que todavía no pasa. Y bueno, lamentablemente, este virus ha afectado a nuestra población, ¿no? En la cual, si bien no ha generado, por ejemplo, nuestra población ahorita se encuentra en la fase exponencial. No es que ha generado que entremos a la fase decelerado, no. Seguimos en la fase exponencial, pero frente a esta pandemia ha llevado, pues, de que el crecimiento no sea, digamos, constante como se ha podido estar dando en otros años, ¿no? Ha habido, lamentablemente, un pequeño incremento de la tasa de mortalidad, viéndolo de manera global, en nuestra población. Y también la alteración de comportamiento. Ustedes dirán cómo que alterar el comportamiento puede llevar a una limitación, puede ser un factor o un limitante para que una población crezca. Yo lo relaciono mucho al comportamiento reproductivo. Por ejemplo, ustedes saben que las poblaciones de ciertas especies de mamíferos pequeños o aves muchas veces se reproducen en ciertas estaciones del año. Y entre las estaciones que tienden a reproducirse, por ejemplo, es pues en primavera. O aseguran que sus crías nazcan entre primavera, principalmente verano, porque el clima, el ambiente, el entorno es favorable. A que nazcan en invierno, pues mueren, ¿no? Sobre todo ubicándonos en estos lugares tan fríos. Entonces, ¿qué pasa si por ahí que estas poblaciones de animales que se habían adaptado, acondicionado en un entorno natural en la cual les favorecía que su población pueda mantenerse sin problema? ¿Qué pasaría si lamentablemente tuviera que migrar, tuviera que irse a otro lugar por X factores? Destrucción de su hábitat natural, abundancia de predadores y tenga la obligación, la necesidad de irse a otro lugar. Ese otro lugar donde empiece a habitar, nada le asegura de que las condiciones, por ejemplo, a nivel de estaciones, en el año sea la misma. Puede encontrarse en un ambiente donde las estaciones de, no sé, voy a inventar, primavera, verano sean más cortas, en comparación a las del invierno que son más largas. Entonces, al cambiar esos factores, lamentablemente la parte reproductiva, el comportamiento reproductivo puede verse alterado y eso puede conllevar a que se tengan menos crías y por lo tanto se vea como un factor que limite el crecimiento de una población, ¿sí? Bien, entonces por acá
ya empezamos con la descripción de las interacciones entre las comunidades y vamos a hablar, primero vamos a describir dos interacciones, digamos, a corto plazo. Es decir, interactúan dos especies en un periodo de tiempo corto, porque cuando nosotros veamos simbiosis, ese tipo de interacción que puede darse entre dos poblaciones o dos especies son interacciones a largo plazo. Recuerden que la simbiosis es una interacción a largo plazo. Ahora vamos a hablar de interacciones a corto plazo. Por ejemplo, tenemos la competencia. La competencia te indica que dos especies o dos individuos que pueden pertenecer a la misma especie o diferentes especies que compiten, finalmente ambos se perjudican. Cuando hablamos de que compiten entre organismos de la misma especie, estamos hablando de una competencia intraespecífica. Y si hablamos de especies diferentes, sería una competencia interespecífica. Y quizás están compitiendo frente a un recurso, a una fuente de alimentos, frente al espacio vital, etc. Pero siempre la competencia lleva a que estos dos organismos se vean perjudicados. Y alguien dirá, pero si hay una competencia, uno siempre es el que gana, y lógicamente el que gana es el que se va a beneficiar, y el otro, el que pierde, pues lógicamente se perjudica. En base a ese ejemplo tan sencillo, quizás lo podrían estar viendo de esa manera, pero no es así. Mire, uno de los responsables, Gauss, fue justamente quien hizo este experimento con estos paramecium, que son justamente estos ciliados unicelulares. Él realizó cultivos de Paramecium aurelia y caudatum de manera individual, independiente. Por un lado estaba el aurelia con su fuente de alimentos y por otro lado el caudatum con su fuente de alimentos. Cultivos aislados, ¿no? Individuales. Entonces, a partir de esos cultivos y evaluando cómo crecía la población, observas que hizo su gráfica de crecimiento poblacional para cada uno de ellos cuando se encuentran de manera independiente, creciendo de manera independiente. ¿Qué sucede? Más bien, si es que lo que hizo Gauss fue tomar ambas especies y cultivarlas juntas. Hizo un cultivo mixto. Tú observas que al empezar a pasar los días, inicialmente el Paramecium caudatum empieza a crecer, pero después, al pasar el tiempo, empieza a disminuir hasta el punto de ya no observarse en el cultivo. Desapareció. Ya, quizás ahí, viendo la gráfica, uno diga, bueno, ya el caudatum definitivamente desapareció, pero ¿cómo es que la aurelia se va a perjudicar? Si yo veo ahí que se mantiene la aurelia en el cultivo. Bueno, lo que sucede es que por la interacción de ambos, el número de individuos de la población de aurelia fue menor en comparación a si es que estuvieran cultivados solos, ¿no? Entonces, esa disminución del número de individuos en la población sí es, digamos, sí lo está perjudicando. Entonces, esa es la razón por la cual las dos especies que compiten, los dos, a fin de cuentas, se va a perjudicar, ¿no? Entonces, esto es como una relación, como les decía, a corto plazo. Y lo mismo sucede con la depredación. Acá, la relación también es a corto plazo. El depredador come a la presa, presa muere, chau, interacción, ¿no? Ya no hay interacción entre ambos. Y es que aquí los depredadores, para nosotros considerarlo como depredadores, recuerden que estos tienen que tener ciertas tácticas de caza para poder atrapar a sus presas. No es que sea algo hacia el azar, es algo propio. Entonces, por ejemplo, los leones, para poder cazar a sus presas, lo hacen en manadas, sobre todo las hembras, ¿no? Las hembras son las que van a cazar, los machos no. Y acá, definitivamente, el depredador es el que se beneficia, la presa, lógicamente, se perjudica.
¿sí? Y luego, ya el día de mañana, vamos a empezar con esta interacción que vendría a ser simbiosis. Bien, chicos, nos quedamos ahí. Ha sido un gusto. Nos estamos volviendo a ver. Profesora, buenos días. ¿Qué ¿Puedo hacer tal? una pregunta, por favor? En el sílabo de biología habla siempre de los biomas terrestres, pero en los PPTs que se han subido no están los biomas terrestres. ¿Se va a tomar eso? Ah, no están, entonces hay que colocarlo. Sí, lo voy, entonces ahora se actualiza, no te preocupes. Ujú. Vaya, profesor, está bien. Gracias. Ok. Ah, sí, Iván. A ver, ahí conversamos. Te voy a dar, en todo caso, va a depender de algunos factores, o sea, pero yo más bien te pediría que me escribas a mi correo. ¿Ya? A ver, te voy a dar mi número de correo. Un ratito. Un momentito. Un momentito. Sí, mañana nos vemos, no se preocupen. Un ratito, es que no tengo en la cabeza, no es Mari. Ya, ahora sí. En la cabeza no tengo mi, mi cuenta de correo. Cualquier cosita que ustedes necesitan revisar de repente del simulacro, alguna pregunta de alguna evaluación, me avisa. Ahí está mi cuenta de correo, Iván. ¿Lo puede enviar por el chat, por favor, profesora? Sí, sí, sí. Sí, a veces me escriben para poder, hay una pregunta de evaluación, no me sale mis, ya, ahí les ayudo. Bueno, que les vaya muy bien, cuídense mucho, chicos, ya nos estamos viendo mañana, así es que nos vemos, que tengan un buen día. Nos vemos, Juan José. Chao, chicos.